Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel escribió una canción que hizo llorar a Var Baktas. Una letra que reveló emociones ocultas y un pasado que sigue doliendo. Él no sabía que se trataba de él hasta escucharla en vivo. Todo comenzó durante una velada privada en un pequeño teatro de Katki. El evento estaba anunciado como una noche íntima de canciones inéditas escritas por Yamur Yüksel, quien recientemente había retomado su faceta de compositora. Nadie imaginaba que entre los asistentes se encontraría Var Baktas, sentado discretamente en una esquina, vestido con una chaqueta oscura y con una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. El ambiente era acogedor. Las luces tenues, el silencio del público y la cercanía del escenario generaban una atmósfera propicia para abrir el alma. Yamur subió con una sonrisa serena, tomó el micrófono y dijo: «Esta canción nació de un recuerdo que nunca quise olvidar. No voy a decir a quién está dirigida, porque quien deba entenderla, lo hará». Los primeros acordes de piano comenzaron a sonar, y con ellos, una letra que hablaba de un amor incompleto, de palabras no dichas y de una despedida sin cierre. La sala entera se sumergió en un silencio absoluto mientras Yamur cantaba con los ojos cerrados. Tú me dejaste con la mitad de mi voz, con promesas en pausa y un invierno en el corazón. No sabías que lloraba cuando reías. No sabías que eras mi razón. Var, al escuchar esas palabras, se llevó una mano al rostro. Nadie a su alrededor lo notó, pero quienes estaban cerca pudieron ver sus ojos llenarse de lágrimas. Un testigo que estaba a 2 filas de distancia comentó después: «Nunca vi a Var tan vulnerable». Se limpiaba las lágrimas en silencio, sin moverse de su asiento. Terminada la canción, Yamur abrió los ojos y buscó a alguien entre el público. Su mirada se detuvo por un segundo. Aunque no lo dijo en voz alta, todos sintieron que ese silencio fue una confesión. Luego continuó el concierto como si nada hubiera pasado, pero ya era demasiado tarde, la verdad había sido cantada. Al salir del lugar, algunos periodistas interceptaron a Var. Al principio evitó hablar, pero ante la insistencia, solo dijo: «No sabía que esa canción hablaba de mí. Ahora entiendo muchas cosas que antes no podía ver». Horas después, en sus redes sociales, publicó una historia con fondo negro y una sola línea escrita: «Cuando alguien te escribe con el alma, el corazón no puede fingir que no escucha». Los fans no tardaron en reaccionar. Las redes sociales estallaron con comentarios, especulaciones y mensajes de apoyo. Algunos decían que era una prueba de que nunca se olvidaron. Otros pedían una segunda oportunidad para la pareja. Pero lo que más llamó la atención fue una publicación de Yamur al día siguiente, una foto en blanco y negro del escenario vacío, con una frase simple: «Lo dije cantando, porque hablando nunca me escuchaste». El impacto de esa noche no solo dejó huella en Var, sino también en el público. La sinceridad de Yamur y la reacción de él mostraron que las canciones pueden ser puentes para cerrar heridas o, quizá, para abrir nuevos caminos. En un giro que nadie pudo prever, Var Baktas regresó al mismo teatro de Katki. Pero esta vez no como espectador, sino como artista. Pidió prestado el escenario por 1 hora, sin prensa, sin luces exageradas, sin cámaras. Solo un piano, un micrófono y un cuaderno. Quienes estaban presentes, en su mayoría trabajadores del lugar y algunos músicos cercanos, aseguran que se sentó en el taburete, respiró profundamente y dijo: «Hay canciones que llegan tarde. Pero no por eso son menos verdaderas». Esta es mi respuesta, aunque tal vez ella ya no esté escuchando. Lo que siguió fue una interpretación cruda, sin acompañamientos, donde Var tocó acordes simples pero cargados de emoción, mientras entonaba frases como: «Nunca supe que tus silencios gritaban, que tus pausas eran plegarias. Te veía fuerte, y por eso no pregunté. Hoy entiendo que tu amor no era suave, era valiente, y era para mí». Uno de los técnicos de sonido, visiblemente afectado, compartió que al terminar la canción, Var no hizo reverencias ni saludó a nadie.
Simplemente cerró el cuaderno, se lo entregó a un asistente y murmuró, entrégaselo a ella. Si aún le importa, sabrá qué hacer. La noticia de esa presentación improvisada no tardó en filtrarse. Aunque no hubo grabaciones oficiales, uno de los músicos que acompañó el ensayo grabó un pequeño fragmento desde su teléfono móvil. Ese video, que mostraba solo la silueta de Bar bajo la tenue luz, cantando la frase "no supe cuidarte porque no supe leer tu dolor", se volvió viral en menos de 24 horas. Los seguidores de la pareja comenzaron una ola de mensajes en redes, con etiquetas como "que vuelvan", la canción que une Ibar y Yamur, segunda oportunidad. Algunos fanáticos incluso organizaron una velada colectiva en el mismo teatro, encendiendo velas y dejando notas escritas con frases de ambas canciones en las butacas. Mientras tanto, Yamur permanecía en silencio. No hizo publicaciones, no apareció en eventos, no respondió a entrevistas. Sin embargo, una historia en su cuenta privada, captada por un seguidor, mostraba una imagen desenfocada de un cuaderno sobre una mesa de madera, con una taza de té al lado. En la esquina inferior se alcanzaba a leer, casi como un susurro, una frase escrita a mano: las melodías sinceras no se ignoran. Se sienten, aunque duelan. El misterio se intensificó cuando, 3 días después, un nuevo evento fue anunciado: Noche de Canciones Cruzadas, organizado en el mismo teatro de Katki, con un detalle que enloqueció a los fans: artistas invitados. Sorpresa. Las entradas se agotaron en menos de 2 horas. Las teorías no tardaron en multiplicarse. ¿Cantarían juntos? ¿Respondería Yamur en vivo? ¿Sería una despedida o un nuevo comienzo? Una fuente cercana al equipo de producción afirmó que ambos aceptaron participar, pero con una única condición: no habría prensa, ni entrevistas, ni transmisión en vivo. Lo que pase esa noche será para los que estén ahí. Lo demás, no importa, habría dicho Yamur. En paralelo, algunos medios intentaron obtener declaraciones de los representantes de ambos artistas. El manager de Bar se limitó a decir: él no busca polémica. Solo quiere cerrar un ciclo con música, como comenzó. Mientras que una amiga cercana a Yamur comentó en voz baja: ella nunca dejó de escribirle. Solo que él nunca aprendió a escuchar entre líneas. A medida que se acerca la fecha del evento, la expectativa crece. Muchos lo ven como una oportunidad de redención. Otros como un último adiós cantado con el alma. Pero todos coinciden en algo: pocas veces una historia de amor, dolor y música ha capturado tanto a un público que, sin conocer todos los detalles, se siente parte de cada nota, cada verso, cada lágrima. Sea cual sea el final, lo cierto es que la canción de Yamur y la respuesta de Bar se convirtieron en algo más grande que ellos, en una conversación pública sobre los silencios que duelen, los amores que marcan, y las palabras que, cuando llegan tarde, aún pueden sanar. ¿Y tú, crees que estas canciones son una despedida o el inicio de algo nuevo? Comenta abajo tu opinión. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esta canción fue una declaración de amor tardía? ¿Debería Bar responderle también con una canción? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de esta historia que aún podría tener otro capítulo.